Y vamos con el primer tema del día, el colon irritable, cuya denominación más exacta es síndrome de intestino irritable. Se engloba dentro de un grupo de patologías o enfermedades que son los trastornos funcionales digestivos. ¿Tiene que ver con la alimentación? ¿Tiene que ver con medios externos? ¿Tiene que ver con el estrés? Te presento la nota y regresamos a platicar con nuestro invitado. Es un trastorno funcional digestivo que se caracteriza por la hinchazón, dolor abdominal y alteraciones en las necesidades fisiológicas que pueden ir del estreñimiento a la diarrea. Es el trastorno gastrointestinal más frecuente y la segunda causa de ausentismo laboral después del resfriado común. Se calcula que entre 10 y 20% de la población experimentan síntomas de esta enfermedad a lo largo de su vida, aunque solo un 15% de los afectados acuden al médico. Actualmente no se conoce con precisión la causa de este padecimiento, ni existen pruebas que puedan diagnosticarlo, aunque hay varias teorías de cómo y por qué se produce. Una de ellas sugiere que el síndrome del intestino irritable es causado por contracciones anómalas del colon y del intestino delgado. Sin embargo, las contracciones anormales no aplican en todos los pacientes y no está claro si son un síntoma o la causa del desorden. El diagnóstico del síndrome de intestino irritable se establece por varios criterios clínicos relacionados con el dolor abdominal, la frecuencia deposicional y la consistencia de las heces, ya que en estos pacientes los estudios endoscópicos, analíticos y radiológicos son normales. Hoy en día no hay un tratamiento curativo para esta enfermedad. Para enfrentarla, los especialistas sugieren atenderlo por dos vías: mejorar los hábitos de vida como la alimentación o acudir con un médico por un tratamiento farmacológico. El Heraldo Televisión. Muy bien, ahí tienes datos interesantes sobre el síndrome del intestino irritable y hemos visto, según información que da la propia Secretaría de Salud Federal, que entre un 20 y un 30% de la población en nuestro país manifiesta esta patología. Pero para entrar más a detalle y conocer por qué se origina, cuáles son precisamente las causas y los síntomas, pero en especial cómo prevenirla, vamos a agradecerle la presencia al doctor Julio César Mesa Sánchez. Él es gastroenterólogo, para platicar aquí con la audiencia de Código Salud. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias. ¿Por qué se origina el síndrome de intestino irritable? Curiosamente, es un trastorno que no tenemos una causa aparente, una causa que ha sido bien investigada. Sabemos que se relaciona sobre todo con factores de estrés, con cómo el cerebro se comunica con el aparato gastrointestinal, cómo se comunican los nervios sensitivos y sobre todo cómo se maneja la motilidad del intestino. El estrés es importante, porque ya vimos que es el mal del siglo. El cerebro es poderosísimo, nos puede incluso traicionar en momentos difíciles, como sería este caso. Pero el estrés entonces está muy relacionado con esto, es decir, una persona que maneja altos niveles de estrés, está muy preocupada, tiene una serie de problemáticas en su vida, ¿le puede generar el síndrome? Así es, de hecho, se ha visto que el cerebro controla todas las funciones motoras del intestino. Esto es un trastorno funcional como tal. No tenemos un trastorno físico evidente o un trastorno inflamatorio del intestino. No tenemos algo aparente, ¿sí? Todo parece que se relaciona con cómo el intestino se está moviendo. Ahora, ¿hay una relación en algún momento con lo que comemos? Lo irritable, por ejemplo, la grasa, lo picante. Sí, definitivamente. Se ha mencionado que es un factor detonante de todo este tipo de trastornos. Sobre todo la ingesta de algunos azúcares, como cuáles, como los que se encuentran en el brócoli, por ejemplo, en los frijoles, los que se encuentran en otro tipo de alimentos, en los cuales los azúcares no se digieren como tal, algunos tipos de azúcares. Entran directamente al intestino grueso y las bacterias que se encuentran ahí lo degradan. O lo degradan, producen gas y eso aumenta la distensión abdominal, la distensión del colon y produce dolor como tal. Y esto ocurre para todas las personas que, por ejemplo, comen frijoles o comen brócoli, o se puede, digamos, focalizar en determinado grupo de pacientes que tienen, por ejemplo, además de esta situación, el estrés. Curiosamente, no en todos los pacientes que comen este tipo de alimentos pueden llegar a desarrollarlo. Se menciona que cerca del 10 al 15% de la población tiene un síndrome de colon irritable.
Sin embargo, no se ha visto relacionado únicamente con un factor en específico. Tiene que ver con el estrés, tiene que ver inclusive con hormonas, tiene que ver con la ingesta de alimentos, como estábamos comentando. Y bueno, todo eso se desarrolla, parecería como si fuera una baraja, un dominó, que al fin de cuentas lo que lleva al final es el desarrollo de distensión abdominal, diarrea o estreñimiento y evacuaciones. ¿Qué te parece, doctor, si tenemos aquí ya nuestra iPad que nos proporciona la producción de Código Salud? Claro que y sí. tenemos exactamente una muestra, Gracias. un mapa, por decirlo así, en tercera dimensión de lo que sería el aparato digestivo, para que nos puedas explicar un poquito qué ocurre al interior, es decir, en qué parte del organismo se manifiesta este síndrome, cómo se manifiesta y cuáles son primordialmente los síntomas. Bueno, debemos de recordar primero un poco de fisiología básica. Si llega el alimento al estómago, de este pasa al intestino delgado, donde realmente se absorben todos los nutrientes que necesitamos, proteínas, carbohidratos, cierto tipo de vitaminas, todo eso pasa por el intestino delgado. Posteriormente, cuando pasa al intestino grueso, el intestino grueso lo que se encarga realmente es de absorber agua y algunos alimentos que no se digerieron como tal. En el intestino, cuando haya este tipo de trastornos, llegan los carbohidratos, llegan al intestino, las bacterias, como te había comentado, lo empiezan a degradar, empieza a haber acumulación de gas y es ahí cuando se distiende el intestino y empieza el dolor. Empieza a haber contracciones de tipo cólico muy importantes, puede haber dolor en todo lo que es el marco colónico, ¿sí? Hasta abajo. Este tipo de contracciones puede verse ya sea a la distensión abdominal o la presencia de líquido, de diarrea, pues. Entonces, ¿está focalizado el síndrome del intestino irritable en el colon? En el colon. En el colon. La parte última del intestino grueso. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Así es. ¿Cuánto mide un intestino? ¿Cuánto mide el intestino delgado y cuánto mide el intestino grueso? En promedio. En promedio, unos 180 centímetros el intestino delgado y 1,50 metros, 1,80 metros el intestino grueso. Mide más el intestino grueso. El intestino delgado. Por eso se focaliza, digamos, aquí más una reacción por el exceso de estrés y todo eso en esta parte del organismo. Sí, o sea, definitivamente. El intestino grueso, su función es absorber. Y como tal, tiene unas válvulas que hacen que se contraiga. Todo el intestino tiene válvulas. Sin embargo, en el colon, estas válvulas hacen que se absorba grasas, que se absorban líquidos y que, que hagan en la materia fecal, el bolo fecal como tal. Si no se realiza en este trayecto, el resultado va a ser dolor, constipación o lo que nosotros llamamos estreñimiento y diarrea. Ahora, la primera fase, según entiendo, es la distensión abdominal, es decir, la inflamación. Se nos infla la barriga, lo primero que empezamos a sentir es este tipo de molestia. Es, digamos, el primer detonante para poder acudir directamente con el especialista para que nos diagnostique con certeza qué es lo que estamos teniendo. Te lo pregunto, doctor, porque desgraciadamente en nuestro país estamos muy acostumbrados a la automedicación. Claro. Tristemente. Entonces ya cualquier cosa nos va a aliviar una molestia gastrointestinal, cuando hay que focalizarla. ¿Por qué te lo pregunto? Porque una vez diagnosticado certeramente un síndrome así, ya puedes tratar de una manera correcta y puedes evitar presencia más adelante, ¿cierto? Claro. La serie de síntomas que se presentan se pueden combinar y puede presentarse diarrea, puede presentarse distensión abdominal y a veces pueden haber evacuaciones con moco, mucosas se llaman. Hay que llamar, esto es un trastorno, otra vez como recordemos, es funcional, no vamos a encontrar nada. Si hacemos estudios de laboratorio, de gabinete, colonoscopías, no vamos a encontrar absolutamente nada, y eso es bueno, sí, pero siempre hay que diagnosticarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo diagnosticas? ¿Cómo es el examen, pues, para que le puedas decir a un paciente, tú tienes síndrome de intestino irritable o colon irritable? Lo primero es tocarlo, ¿sí? Es la entrevista en persona con un especialista. Para que te diga los síntomas. Claro, para que determinemos exactamente qué es lo que está pasando. Entre toda la economía del cuerpo, el abdomen es lo que podemos palpar, ¿sí? No podemos palpar un tumor de pulmón, por ejemplo, o algo que se encuentra en el cráneo, pero sí podemos palpar el abdomen, es una cosa maravillosa. ¿Y qué detectas, doctor? ¿Detectas una inflamación propiamente del intestino? ¿Qué es lo que encuentras? Lo que encontramos usualmente es dolor en el marco colónico, es decir, donde se encuentra el colon. O sea, le aprietas un poquito y el paciente empieza dice, con dolor, ¡ouch! Empieza con dolor, empieza a quejarse efectivamente. Lo que nosotros como médicos tratamos de determinar es si esto realmente es un síndrome de colon irritable
o se trata de otra cosa, como puede ser un tumor, ¿sí? Porque muchas veces se combinan unas cosas con otras, ¿sí? El moco en las evacuaciones a veces se puede confundir con otro tipo de trastornos, una parasitosis, Hay por que hacer ejemplo. otros exámenes Sí, ahí. claro. Sí, otra vez, esto es para descartar cosas. ¿Sí? Una vez descartando lo más grave y lo más común, que podría ser un tumor, una parasitosis, una enfermedad diverticular, otro tipo de trastornos a nivel de colon, una vez descartado eso, yo puedo decir con los papeles en la mano, ¿sabe qué? Usted tiene un síndrome de colon irritable, lo único que vamos a hacer es cambiar sus hábitos alimenticios, quizás un poco de medicamento, para que usted evolucione hacia la mejoría. Y bajarle mucho al estrés, yo digo, a veces es muy difícil con estos tiempos, la vida tan atareada, las distancias, si vive uno en las grandes ciudades, por ejemplo, la inseguridad, etcétera. Sí, claro. Hay que bajarle. Esa parte, tú como especialista, ¿cómo la trabajas con el paciente? Es un todo, el paciente es un todo, a fin de cuentas. Lo importante es hacer que el paciente se sienta a gusto, ¿sí? Con la entrevista, no es algo para cuestionarle, para interrogarlo, sino es una entrevista, es una plática que tenemos con el paciente. A veces detectamos inclusive que el paciente tiene algo en su interior, ¿no? Le empezamos a indagar y tiene problemas familiares o tiene otro tipo de problemas. Bueno, inclusive hablando con un médico, puede bajar un poco el estrés, nos ayuda mucho, ¿sí? A veces tiene que canalizar con otro tipo de especialistas, con psiquiatras o psicólogos, para que le ayuden al paciente. Sin embargo, lo importante es determinar exactamente la causa, ¿sí? Que puede ser, como tú bien lo dijiste, multifactorial, el estrés básicamente, ¿no? Sí, claro. ¿Te parece si vemos una serie de entrevistas que hicimos junto con el equipo de Código Salud en la calle? Claro. Salimos a la calle, le preguntamos a la gente una serie de sondeos sobre esto del síndrome del colon irritable. Vamos a ver. Claro que sí. Sí conozco el síndrome de colon irritable. Sí sé que es el síndrome de colon irritable. Es una especie de obstrucción en el estómago, en los intestinos, que se inflaman y te dan muchos gases. Del colon irritable, el síndrome, sí. Cuando supuestamente se trata que el colon lo tienes inflamado y hay como que mucho dolor al hacer del baño, supongo. No, yo no. No lo sé. No sé qué es el síndrome de colon irritable. No sé cuál es el síndrome de colon irritable. No sé qué es el síndrome de colon irritable. Pues en términos generales, la mayoría de las personas, por lo menos las encuestadas, Claro. desconocen qué es. Probablemente lo han padecido, probablemente, ¿no? Claro. Pero no saben, o sea, desconocen. Y eso es a la referencia que te hacía hace unos minutos sobre, por desgracia, empiezan con un malestar e inmediatamente acuden a la automedicación. Puede que al principio pues les resulte, ¿no? A lo mejor desaparecen los síntomas, desaparece la molestia, pero el riesgo siempre existe. Al tercer, cuarto, quinto día, sobre todo si estamos estresados y las presiones terribles, otra vez se presenta. Nos hemos encontrado con pacientes que llevan un año con dolor, ¿sí? Cuando llegan con nosotros a la exploración por urgencias, por cualquier otro tipo de eventualidad, los palpamos y realmente encontramos otra cosa, que no era un síndrome de intestino irritable, era un tumor, por ejemplo, un cáncer ya evolucionado. O encontramos otro tipo de alteraciones que pueden ser parásitos. ¿Sí? Que eso es muy común, ¿no? Es muy más común allá del cáncer, por ejemplo, los parásitos, yo creo que es de lo más común también. Claro, esto lo tenemos que, otra vez, investigar, buscar una causa aparente, y si no hay una causa aparente, afortunadamente, bueno, lo controlamos con síndrome de intestino irritable. Muy bien, doctor, tenemos una serie de preguntas que nos están haciendo las personas a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Vamos precisamente a checarla para poder... A ver, la vamos a checar aquí. Sí, claro. Esto ya se cerró. Vamos a ver. Leticia de la Hoya Rodríguez, no se puede bajar el estrés cuando tienes muchos problemas de salud de entrada, pero algo tienes que hacer. Te puedes acercar, por ejemplo, a un psicólogo, un especialista para que te ayude a bajar esos niveles de estrés, a pesar de que tengas otros problemas de salud. Hablarlos siempre es lo más importante, en mi punto de vista. Si uno se queda con ese estrés y no lo puede manifestar con alguna persona, bueno, se lo va guardando y eso a fin de cuentas, bueno, va a repercutir en el organismo. ¿Por qué se detiene el funcionamiento de un intestino? Pregunta David Chavarría. No lo sabemos. No es tanto que se detenga como tal, sino que varía cambia la forma en que el cerebro interactúa con los movimientos intestinales. Eso se está en estudio en estos momentos, no hay una causa aparente realmente. Voy a hacer una pregunta muy chistosa, pero bueno, Huicho Chiliwili pregunta,
¿Es malo aguantarse los gases y por qué huelen? Huelen porque a fin de cuentas hay bacterias en el organismo. Dentro del colon es el área más contaminada que se podría encontrar en la economía. Sí, finalmente es donde se está procesando la materia fecal. Así es. Eso a fin de cuentas produce gas. Ese gas produce gas metano y otro tipo de gases. Y yo lo comparo con las bacterias que se encuentran dentro de una coladera, por ejemplo. Sí, es el mismo, son las mismas bacterias porque a fin de cuentas de ahí llegan las heces. Entonces, ese gas huele mal. Ya, ¿y el exceso de flatulencias es alguna relación directa con el síndrome de intestino irritable o no? Curiosamente sí. Sí se ha visto. Sí hay una relación. Se ha visto que inclusive la proliferación bacteriana desmedida dentro del colon puede ocasionar también síndrome de intestino irritable. Curiosamente a veces usamos antibiótico para combatir ese síndrome. Y para nada es bueno aguantarse ir al baño. Digo, entiendo que a lo mejor en medio de un tráfico y te falta todavía media hora para llegar a tu casa, vas en el coche y no encuentras una gasolinería cercana, aguantarse el irse al baño para ir a defecar, a obrar, ¿también esto puede tener alguna repercusión en un síndrome de intestino o colon irritable? Más dolor. Más dolor. Mucho más dolor. Sí hay una relación. Sí, claro. Y un dolor es espantoso. ¿Quién está aguantando un dolor abdominal, claro, por Dios? Un cólico, por Dios. Por supuesto que sí. Sí, claro. Fabi Velázquez Vera nos pregunta, doctor, ¿qué tipo de verduras ayudan a disminuir los síntomas? Bueno, yo, antes de que contestemos eso, mejor la intención del tratamiento como tal es quitar los alimentos que producen gas. Como le había comentado, frijoles, que es lo más común, que producen mucho gas, brócoli. Me llama la atención mucho el brócoli, fíjate. Sí. Sí, porque hay personas que lo recomiendan mucho, que tienen, digamos, algunas facultades y anticancerígenas, por ejemplo. Pero también ya nos aclaraste que no necesariamente para todos el brócoli tiene esa reacción. Claro. No, bueno, son los azúcares que se encuentran dentro del brócoli. Es eso. Sí, que llegan al intestino y otra vez se empiezan a degradar. Y hablas de los frijoles. Digo, es dieta rica y generalmente el mexicano consume en su mayoría el frijol. Bueno, pero también tiene una contraindicación histórica, ¿no? Que es la flatulencia. Ajá, sí, ¿no? Exactamente. Pero fuera de eso, a la gente le gusta mucho acompañar sus comidas con frijolitos. Frijolitos refritos, frijoles charros, etcétera, etcétera. ¿Tú recomiendas bajarle también a la ingesta? Definitivamente, hay que bajar un poco o cambiar un poquito los hábitos, pero sobre todo para que no tengan este tipo de molestias. El albaricoque, que es otro tipo de fruta, también produce ese tipo de reacciones. Entonces, más que evitarlo, bueno, bajar inclusive los lácteos, también es importante. Sí, por la leche. O sea, si tú ya tienes comprobado que eres intolerante a la lactosa o que te genera distensión abdominal, bájale a la lactosa. Hay que bajar a la lactosa. Eso también contribuye al síndrome del intestino irritable. Así es. Hay que bajar a la lactosa, hay que bajar a los quesos, hay que tener otro tipo de estilo de vida. Entonces, ya conociendo a lo que le tenemos que bajar, el resto de las frutas, el resto de los alimentos y de las verduras, adelante, van a funcionar. No ¿El ejercicio ayuda? No se ha visto una relación directa con el ejercicio, pero sí, desde el punto de vista psicológico, obviamente va a ayudar. Sí, porque ahí bajamos los niveles de estrés. Exactamente, bajamos los niveles de estrés y eso nos va a ayudar bastante. Sí, sobre todo las bebidas azucaradas, ¿no? También. Los refrescos también, que le entramos durísimo los mexicanos. Eso nos va a ayudar a estar menos barrigones. Claro, finalmente. Y menos distendidos. Exactamente, y por lo tanto con menos síntomas del síndrome del intestino irritable. Doctor, pues yo te agradezco muchísimo el que hayas venido aquí al estudio a platicar sobre este tema que por lo que vemos es los niveles que por lo menos tiene corroborada la autoridad sanitaria son elevados, pero yo me imagino que todavía por ahí hay una cifra negra que todavía no está diagnosticada, entonces yo creo que se dispara el número de personas con este síndrome. Definitivamente, lo que pasa es que la automedicación es muy alta en México. Y eso también nos lleva a otro tipo de consecuencias. Claro, lo que tenemos que determinar es que no es normal sentir dolor. Para nada. O sea, definitivamente. Si hay dolor, si ese dolor nos despierta en la noche, si tenemos sangrado al momento de evacuar, bueno, eso no es normal. Hay que acudir con un médico. Lo mejor es descartar en esos momentos algo, sí, o perder, no sé, 5 o 10 horas de nuestro tiempo y al fin de cuentas determinar que no fue absolutamente nada o tener otro tipo de consecuencias. Claro, ¿no? Exactamente, sobre todo eso es lo más importante. Doctor, quiero compartir contigo para que la gente pueda tener acercamiento. ¿Tus redes sociales? ¿Tienes redes sociales? ¿Algún correo electrónico? Te invito a esta cámara para que lo puedas hacer. Muchísimas gracias. El correo electrónico es mesa20 con z, mesa20@yahoo.com.
En estos momentos, bueno, ahí pueden escribirnos, si no hay problema, alguna pregunta, alguna duda que tengan, podemos ahí platicar inclusive vernos. Ya generar alguna consulta directamente Claro que sí. contigo. Doctor, gracias por haber estado en Código Salud. No te Muchísimas levantes, gracias. que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Interesante el Hasta luego. tema y tienes alguna duda, alguna sugerencia directamente, ya el doctor acaba de hacer contacto contigo compartiendo su correo electrónico.